¿Cómo están, profesores, jugadores también? Muy buenas tardes. Eh, cordial saludo. Hoy día es algo un poco que especial porque eh, se van a ir sumando tres categorías: la sub-17, la sub-19 y la sub-20, además de algunos profesores que aceptaron la invitación cordialmente. Así que hoy día el profesor Peter Guamán, que es el director general del club, va a hablar sobre un tema bastante importante para cosas más saber y profundizar un poco más en el tema. ¿Qué es lo que es el doping? ¿Qué es lo que es el antidoping? Las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las sustancias, cuáles son los métodos prohibidos. Eh, Después, cuál es el procedimiento del control, el del dopaje, prevención y para finalizar las 11 reglas para la prevención del dopaje. Y después cada uno de los participantes, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna apreciación, eh, se la pueden hacer al profe Peter o la vamos entre todos, porque la verdad es esto, entre todos vamos conversando, vamos analizando y vamos viendo este tema bastante importante. Así que, profesor Peter, la pantalla, el Zoom, el Internet, es todo suyo. Gracias, profe. No sé si me escuchan bien. Todo bien, profe, todo bien, excelente. Listo. Sí, señor. Listo. He estado escuchando entrecortado un poco la comunicación. No sé si sea directamente acá. Y pues, de hecho, tiene finalidad eso empezar antes, de tratar de evitar estos inconvenientes. Pero bueno, profe, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, primero que todo. Agradecerles pues su asistencia, su credibilidad al poder estar hoy presente para escuchar una charla que quizás es algo atípico, pero no desconocido, si lo vemos así. Es algo que no se menciona mucho, pero en realidad desde que me motivé a hacer este documento, pude encontrar cosas increíblemente que uno como entrenador de pronto desconoce y que al fin y al cabo a los muchachos, a los jugadores y por qué no a padres de familia directamente responsables de los chicos menores de edad en este caso, podría esto servirles. Entonces, me entretuve un buen tiempo para, digamos, no adelantar mucho de la presentación. Creo que traté que en lo posible ahí dijese todo. No es la idea solamente educativa, sino informativa. Todo el material, toda la información fue suministrada desde la página de la FIFA. No podía ser un acto irresponsable de modificar algo. Lo que traté en simple manera es simplificar, simplificar la información, darla a entender un poco más fácil, más breve y quizás esas cosas o información oculta que uno muchas veces desconoce. Entonces, muchas gracias, profesor Felipe, por la invitación. Espero que vaya a ser de agrado y edificativa para todos. Lo ideal es empezar a las 7 en punto, como se contempló en la cita, en el flyer, y pues agradecerles nuevamente por estar aquí presentes. Listo, cualquier cosa, las preguntas las vamos a tratar de dejarlas al final. Trataré de responder lo que logré indagar, porque en realidad lo que hice fue indagar. No soy un experto en el tema, pero quizás la información que se haya dado a uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, profe. Voy a hacer una presentación. No sé si me puede hacer el favor de compartir pantalla. Ahí está, profe, ya puede compartir ya pantalla ya, ¿no? Listo, ya déjenme un segundito.
Regáleme un segundito acá. Bueno. Ahí estamos viendo bien, sí. Sí, profe, tranquilo, hágale nomás. Perfecto. Lo ideal es no extenderme. Se generaron bastantes diapositivas, como lo decía en un principio. Simplifiqué al máximo la información. Es una información que al final la invitación también va a ser a seguir indagando y motivarse a quizás aprender de otras fuentes, no solamente la de la FIFA, la realicé a través de la FIFA porque es la más confiable en este caso, pero hay fuentes como de las organizaciones nacionales de antidopaje de cada región, donde pueden suministrar muchísima más información valiosa. Eh, la idea no es extenderme, reitero, pero entonces a medida que vayamos avanzando, lo ideal es como preparar las preguntas, ¿sí? Y si está dentro de mi contexto profesional, con mucho gusto las responderé. Entonces, ya siendo las 7, bueno, un minuto para las 7, vamos a darle inicio. Profesor, sería muy amable de silenciarme los micrófonos, cualquier cosa, levantar la Sí, manito. profe, tranquilo, sí, no hay problema, están todos los micrófonos silenciados y el jugador o el profesor que quiere realizar alguna pregunta, levanta la mano y le activamos el micrófono. Perfecto, perfecto. Listo, regálame un segundito. Bueno, mientras cargan el otro dispositivo una presentación para llevarla en tiempo real y evitar inconvenientes, ya siendo las 7 en punto, le damos la bienvenida a tanto entrenadores, jugadores y padres de familia a esta charla que trae un tema, como lo decía inicialmente, atípico, pero de demasiada información que quizás se desconoce. Y la idea con esta charla el día de hoy es en lo posible mantenernos informados, que es una de las premisas que la FIFA dentro de su material que publica es la consigna que deja. Entonces, ideal prestar mucha atención y pues vamos a darle inicio ya prácticamente. Entonces vamos a dividir la presentación el día de hoy. Antidoping, un mundo desconocido es casi que una frase que le doy, puesto que se desconoce bastante, y la vamos a dividir en qué es el dopaje, el procedimiento y prevención. Entonces en esas 3 fases vamos a tratar de entender este tema que es extenso, pero pues así simplificado. ¿Tiene un origen etimológico? No. Esto es un extranjerismo, pero pues originándolo de doping, ahí aclaro, doping que es igual a en español dopaje y antidoping que es igual a antidopaje en español, para aclarar nomás. Sí es bueno traducir la palabra en inglés, que doping significa del verbo dop, pero que este a su vez significa pasta, líquido, salsa, espeso. Viene también del neerlandés. Esta fuente es de internet donde puede encontrar, pero en sí, desde el siglo XIX, perdón, se le empezó a dar doping o dopaje a cuando habían eventos que el jugador o los deportistas se suministraban sustancias prohibidas. Entonces, ahí aclaro la información, aparece. ¿Qué significa? Entonces, en palabras más, palabras menos, en términos simples sería consumir sustancias no permitidas y utilizar métodos no permitidos. No solamente se trata de consumir
algo, sino también de utilizar formas o maneras para sacar provecho de ello. ¿Listo? Yo al final les voy a compartir la presentación para cualquier cosa. Allí pueden terminar de leer la información. Unas palabras claves que vamos a encontrar en el camino de la presentación, pues ahí las pueden observar. AMA, simplificado Agencia Mundial Antidopaje, que es el mismo WADA, solo que en inglés, World Anti-Doping Agency, y ONAT, Organización Nacional de Antidopaje, Unidad Antidopaje de FIFA, el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, y el GRCI, de Grupo Registrado de Control para cualquier cosa. Vamos a ir entendiéndolo a medida que avancemos. ¿Qué es el dopaje? El dopaje tiene unas causas, unas consecuencias, es debido a suministrar sustancias y adquirir métodos prohibidos. Hay una autorización de uso terapéutico para ello y hay unos casos ocultos. Entonces, las causas del dopaje, generalmente las causas del dopaje se dan por la presión en primera instancia, así lo manifiesta la FIFA dentro de sus estudios que realiza, por la presión que viven a diario los jugadores o deportistas de élite, puesto que son figuras públicas y en lo posible deben demandar un alto rendimiento. Entonces, la presión constante, ya sea de la prensa, de externos, habla allí la FIFA, de agentes externos, pueden ser inclusive, desafortunadamente, hay veces sus personas alrededor más cercanas, que pueden ser sus entrenadores o sus mismos compañeros de equipo, que generan estas presiones. Entonces, esto muchas veces obliga a que el jugador, y más que obligar, caiga dentro de esa mala jugada que es doparse. La segunda causa son las lesiones no solamente por evitar un dolor, inocentemente caer en tratar de desinflamar una lesión o en lo posible sacar provecho. Muchas veces en las lesiones se está viendo el dopaje, ya que no soy un experto en la materia de la medicina, pero la FIFA manifiesta que como todos, cuando a medida que vamos avanzando, que vamos envejeciendo, las lesiones que se nos van presentando no tenemos la misma recuperación. Entonces, en vista de que cada vez ellos, por ser de élite, se van lesionando seguidamente, su cuerpo, llamémoslo así, se podría estar dilatando y su recuperación no es tan pronta como quizás eran las primeras. Entonces, debido a esto entra la ansiedad, el desespero y quizás un poco de subestimación por parte del jugador al conocer ya algún tipo de lesión que haya tenido. Entonces, subestima la misma y que esto hace que tenga que nuevamente caer en el juego de dopar. La tercera es el desconocimiento. La FIFA manifiesta el desconocimiento en vista de que desafortunadamente muchos de los jugadores de élite, increíblemente, quizás esto no en Europa, la FIFA le presta mucha atención a programas donde se informen los jugadores, pero desafortunadamente aquí en la parte más de América y sobre todo de Sudamérica, esto no se hace por parte de los clubes. Esto hablo de parte de pronto de clubes aficionados y, no y profesionales, pero no es que no den la información, sino no la suministran detalladamente. Entonces, por desconocimiento, la FIFA manifiesta que muchas veces los jugadores o deportistas se están dopando deliberada y no deliberadamente. La cuarta son las limitaciones físicas. Allí hay un tabú donde muchas veces el jugador, por ver que su consistencia, su fisiología, de pronto su biotipo, no es el mismo que quizás el jugador de América, el jugador de Europa, o hacer relación no solamente de eso del biotipo, sino de la, hablemos ya de la parte más física, sino de la velocidad. Entonces un jugador, por no dejarse desestimar de un jugador que es más rápido y para intentar sacar provecho, desafortunadamente por sus limitaciones físicas, se dopan y caen en este juego de suministrarse sustancias prohibidas. Entonces, esa es otra de las causas. Y la última, los malos resultados
es algo que constantemente se presenta en nosotros, los deportistas, inclusive en la vida cotidiana de cada persona. Quizás los malos resultados para nosotros, los adultos, entendemos que eso no significa que se acaba el mundo, pero pues que debemos seguir adelante. Algunos deportistas no lo toman así. Va casi que la primera causa, que es la presión. Entonces esos malos resultados generan una presión y quizás voy a hacer una aclaración ya, esto no aparece en el material de la FIFA, pero noté que los malos resultados hacen parte también muchas veces de las otras cuatro causas, muchas veces de tener lesiones inesperadas, que sus limitaciones físicas no son las que ellos quieren o quisieran tener, el desconocimiento y sobre todo la presión hace que también a veces se generen malos resultados y esa conjugación de cosas hace que el jugador caiga en esta mala jugada de tener que doparse. Entonces, eso es una de las causas del dopaje que explica sobre todo la FIFA. Podríamos entrar más en detalle cada uno de los entrenadores que conocemos, que pueden haber más causas diferentes a estas, pero generalmente la FIFA las traduce así. Hay unas consecuencias, claro, toda causa genera unas consecuencias, genera consecuencias especialmente de salud, eso es una de las premisas también de la FIFA, la preocupación por los deportistas, desde la parte física y mental, desde la parte de la salud, genera efectos secundarios en su parte física, puede tener riesgos de poner en riesgo, perdón, su salud, su vida, y la parte mental puede generar trastornos, alucinaciones, ansiedad y psicosis crónica. Quizás esto no pareciera cierto, pero pues así mismo lo manifiestan desde el estudio que realiza la FIFA. Eh, Esto no necesariamente va a ser de una vez, de un impacto directo, de un impacto inmediato, pero con el transcurrir, muchas veces, voy a hacer un paréntesis ahí, los jugadores o deportistas en vista de que ya vamos a ver más adelante cómo es el procedimiento de las pruebas, se confían que no pasaron la prueba doping o que no cayeron, no resultó positivo y pues caen en este desafortunado juego de seguir probando y se vuelven unos buscavidas donde prueban. Muchas veces los jugadores, para cerrar paréntesis, están inmersos dentro de ese mundo del dopaje, solo que no han sido, como se dice vulgarmente en nuestro mundo, pillados y desafortunadamente más adelante se pueden llegar a ver estos resultados de trastornos, como lo menciona la FIFA, desde la parte mental. Hay efectos sociales, claro está. Nosotros como figuras públicas, en el caso de los jugadores de élite, llegan a tener una reputación por el piso cuando llegan a pasar este tipo de cosas, cuando da un resultado o una prueba positivo. Entonces cae su reputación, su credibilidad, su admiración, como lo menciona allí la presentación. Entonces esto también hace que vaya a ir haciendo un trastorno y devolviendo un poquito a la parte mental, donde el jugador o el deportista va a quedar solo inmerso dentro de su desafortunado punto de haber caído positivo en el dopaje. Entonces genera ya el vínculo que tenía social mucho más pequeño y en estos casos, recomendación, necesitamos todo el apoyo de la familia. Entonces, esto puede pasarle a cualquiera, ya vamos a ir viendo más adelante por qué le puede pasar a cualquiera y pues lo que menos queremos es que llegue a pasarle a alguno de nuestros jugadores o deportistas y pues se vaya a sentir solo. Hay unas consecuencias económicas que, como lo hice en la presentación, la verdad lo tengo que mencionar, hay veces tiene que llegar a la penosa tarea que devolver la premiación. Entonces, esto pareciera increíble, pero la misma FIFA reitera y ratifica que cuando un jugador, un deportista da positivo y quizás en ese momento, en esa circunstancia, se presentaban algunos premios, algunas condonaciones, eso se maneja mucho en el mundo del fútbol, los famosos estímulos. Si el jugador llegó a caer desafortunadamente en en este hueco, en este bache, tendría que devolver sus premios. Eso lo hemos visto en deportistas ya conocidos como el ciclista Astron. Entonces, esto podría pasarle a cualquiera y podría derrumbarse el mundo en menos de nada. Y hay unas consecuencias legales
No la manejan en todos los países, afirman la FIFA, pero en muchos de los países son mucho más estrictos con este tema. Entonces podría llegar a tener consecuencias de penas en prisión y pues eso sería bastante ya crítico, ¿no? Vamos a la siguiente parte de esta de consecuencias. Allí hay una frase que utiliza la FIFA: el dopaje es más que sustancias y métodos prohibidos. Más que eso, es debido a las omisiones, no solamente por dar un positivo, porque podemos ser víctimas de sanciones y multas por parte de la FIFA y de sus encargados por omitir, como lo dice en la presentación. Reitero, les voy a compartir la presentación para que lo puedan leer más detalladamente. Lo voy a tratar de hacerlo más rápido. La omisión del deber de informar sobre el paradero de los deportistas, ¿sí? Eso también le compete muchas veces a los clubes, que son los principalmente afectados. Omisión del deber de informar trimestralmente sobre el paradero del deportista. Entonces, no solo se hacen las pruebas doping, lo vamos a ver más adelante, después de un partido, sino también se pueden hacer en el transcurso de su preparación. Entonces, en cualquier momento tendría que hacer parte de una prueba. El incumplimiento de las instrucciones, ¿sí? Falta de disponibilidad para los oficiales, entonces hacerme el difícil, hacerme el que no quiero, así no tenga nada que ver, o yo sé que no tengo la culpa, o no tengo nada que esconder, pero pues hacer, digamos, caso omiso. Esto también lleva a generar un informe por parte de los oficiales y tener multas y sanciones. Complicidad o incitación a incumplir la normatividad, eh, entrega de sustancias prohibidas a terceros, fraude o intento de fraude en un control de dopaje, omisión de un control por desconocimiento y negativa a someterse a un control. Allí vemos uno de los hechos conocidos, que en el Mundial del 94 de Estados Unidos, Diego Armando Maradona tuvo que abandonar el torneo porque dio positivo por efedrina. Más adelante también vamos a ver qué tipo de compuesto es la efedrina. Para nosotros es aspirina, ¿listo? Entonces, cualquier cosa podría llegar a hacernos caer en esto. Sustancias y métodos prohibidos, dividido en tres partes: sustancias y métodos prohibidos en todo momento, en competencia y sustancias prohibidas en ciertos deportes. No todas las sustancias y métodos son prohibidos en todo momento. Las sustancias y métodos prohibidos en todo momento, la FIFA y su grupo médico lo dividen en sustancias, en métodos y prohibiciones. Las sustancias no aprobadas, hormonas peptídicas, como dice allí, ya les voy a desenglosar un poquito breve, a modo grosso, qué significa cada una de ellas. Moduladores hormonales metabólicos, diuréticos y agentes enmascarantes, manipulación de sangre y componentes sanguíneos, M2, que es manipulación química, y M3, que es dopaje genético. Estas S son sustancias y estas M son métodos. La primera, en las sustancias cero no aprobadas, es lo que conoce la FIFA como sustancias que no han sido autorizadas por ninguna autoridad sanitaria para uso terapéutico. Los agentes anabolizantes son los esteroides anabolizantes clásicos, llamados hormonas esteroides, que estructuralmente constituyen derivados hormonales de la hormona sexual testosterona. Está la hormona peptídica de crecimiento y sustancias afines miméticos. Uno de los fármacos más conocidos de este grupo es la EPO, eritropoyetina, una hormona endogénica que se forma en los riñones y estimula la producción de glóbulos rojos. Otros ejemplos de sustancia del grupo S2 son la cera. Ojo a esto, por favor. La cera es la hormona del crecimiento humano, la LH y el xenon. ¿Por qué hay que tener presente esto? Conocemos un jugador muy famoso en el mundo, puesto que utilizó este tipo de medicamentos. Ya vamos a ver más adelante por qué algunos sí se les puede suministrar y por qué se tienen dentro de las sustancias prohibidas. Están las agonistas beta 2, que están presentes en los fármacos para el asma, y algunos ejemplos son el fenoterol, reproterol y bilanterol. Los moduladores hormonales, este grupo incluye la insulina, para de pronto el tema de la diabetes,
los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y otras sustancias antiestrogénicas. Más adelante también vamos a ver la regulación que le da la FIFA a eso. Los diuréticos y agentes enmascarantes son sustancias que actúan sobre los riñones y provocan una mayor secreción de orina. Entonces eso está mal visto de parte desde la medicina. Algunos ejemplos son la furosemida, hidroclotariacida y la probenecida. Yo sé que estos nombres y clasificaciones de fármacos quizás a nosotros los desconocemos. Voy a ser un poco directo con esto. No nos interesa o no nos suena familiar, pero también vamos a ver más adelante donde la FIFA reitera en varias ocasiones y podemos tener un apoyo médico para que ellos, expertos en la parte de la medicina, nos puedan acompañar y asesorar acerca de todos estos componentes y fármacos que desconocemos. La manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Están prohibidas las transfusiones de sangre y plasma sanguíneo, diálisis y otros métodos para manipular la sangre y sus componentes. Entonces, podríamos llegar a entender que el tema de la diálisis para personas que sufren de esto no generalmente se encuentran en el fútbol, pero pues hay algunas excepciones. La FIFA también le da un manejo a esto con las AUT que ya vamos a ver en el siguiente capítulo. La manipulación química y física. Estos métodos incluyen, por ejemplo, la manipulación química de muestras, la sustitución de orina e infusiones intravenosas. Entonces, esos ya son métodos que se han encontrado la FIFA, donde han practicado algunos deportistas y han tenido que prohibirlos, puesto que más adelante encuentran una cierta ventaja en el deportista. Y el dopaje genético alude a la alteración de la información genética y el uso de células normales modificadas genéticamente. Esto desafortunadamente también se encuentra en los deportistas. Ya digamos, esto tiene que ser a mayor rasgo, ¿sí? Algo mucho más serio cuando de pronto tengan que llegar a hacer eso. Están las sustancias y métodos prohibidos en competencia, que son la sustancia 6, que es estimulantes. Los estimulantes son sustancias que aumentan los niveles de actividad que también pueden mejorar el rendimiento físico y mental a corto plazo. Algunos ejemplos de estos estimulantes son la anfetamina. Desafortunadamente esto se maneja para el tema de mentales, ¿sí? Mucho en pacientes con problemas mentales, y también es usado hoy en día como una droga. Entonces, la efedrina, la cocaína y el metilfenidato son tipos de estimulantes que maneja la FIFA. Los narcóticos. Los narcóticos son sustancias con importantes efectos sedantes y analgésicos, entre las que se indican el fentanilo, la morfina, muy conocida para evitar el dolor agudo, y la oxicodona. El cannabinoides, quizás este para todos o para muchos es muy familiar por su compuesto, ¿sí? Es una planta muy conocida. Los cannabinoides son sustancias derivadas del cannabis o producidas sintéticamente, también se encuentran desde la parte de laboratorios, que contiene tetrahidrocannabinol, THC, como el hachís o la marihuana. Hay que hacer una aclaración que no en todos los países esto es prohibido y no en todo momento la sustancia S8 o cannabinoides es prohibida, y ya vamos a ver por qué es un poco diferente el manejo de esta sustancia. Y la sustancia 9, glucocorticoides. Los glucocorticoides son fármacos presentes en medicamentos para tratar nuevamente asma, alergias e inflamaciones. Como les mencionaba en la invitación, esto se puede encontrar en la dexametasona, suelen ser también en cremas para evitar alergias, como lo decía. Entonces eso puede ser bastante peligroso, puesto que es un compuesto que se puede encontrar fácilmente. La hidrocortisona también hace parte de los glucocorticoides. Y por último, están las sustancias prohibidas, que es el alcohol, las bebidas alcohólicas y el alcohol, ¿sí? No son lo mismo. También presentes en algunos medicamentos a base de plantas,
naturales están prohibidas en las competencias de ciertos deportes. Entonces, hay que aclarar que esto no está prohibido de todo el fútbol, en el fútbol, siempre y cuando pues no sea en efecto en el momento de hacerse una prueba antidoping. Y están los beta bloqueantes que hacen parte, se encuentran en los grupos de medicamentos para combatir la hipertensión, algo muy visto hoy en día, las migrañas, que hay jugadores y deportistas que sufren de esto aún así, y las afecciones cardíacas que se pueden presentar en personas que no soy cardiólogo, pero tienen varios tipos de patologías cardíacas y solo están prohibidas en algunos deportes. Entonces, estos son ya unos manejos diferentes que le da la FIFA a estos compuestos. Ahora sí, de pronto, para que no nos asustemos del todo por si llego a tener algún tipo de anomalía o de patología de alguna de las enfermedades mencionadas y que de pronto tenga que consumir alguno de estos medicamentos, la FIFA maneja desde una agencia médica especializada, más exactamente 3 expertos en la medicina de la FIFA, son los que estudian ese tipo de cosas. Algo llamado la AUT, que es la autorización de uso terapéutico, y esto es para pacientes, como lo dice la presentación, con enfermedades de las ya mencionadas. Es posible solicitar a la FIFA la autorización por si alguna de las sustancias que yo tengo que consumir dentro de mis medicamentos para tener por lo menos un mejor estilo de vida hace parte de las prohibiciones. Entonces, es importante hacer este proceso acompañado de su club respectivo, el deportista, de su representante, porque esto se debe hacer ante la FIFA, que es la que maneja. Esto tiene un proceso, traté de simplificarlo. Allí pues hay una advertencia muy importante que la autorización de uso terapéutico debe tratarse con suma precaución como deportista, debe informar a su médico, también en caso de enfermedad de que está sujeto para que el doctor le pueda suministrar debido a lo que puede estar prohibido en la Agencia Mundial Antidopaje y tomar cualquier tipo de medicamento que sea seguro. Y esta es la forma pues de evitar más adelante a futuro un positivo dopaje. Están unas políticas, maneja una de las políticas, hay un documento en la página de la FIFA, aquí les voy a compartir el link, la presentación, sería muy bueno leerlos por si llegase a ser de su ayuda en alguno de los casos. Pueden descargar ese documento en PDF y está el tema de la solicitud. Entonces, la solicitud es muy importante, hacerlo asesorado, acompañado no solamente de su representante, en este caso su club, si su club de pronto cuenta con algún médico especializado, pues hacerlo conjuntamente con él y que sea quien él lo esté asesorando y apoyando en ese proceso más seguido. Aquí también les comparto el link, descargar el formulario para hacer pues, la debida gestión de solicitar esto a la FIFA en dado caso. Hay unos casos ocultos. Es importante aclarar que los casos ocultos del dopaje no son jugadores que están ocultamente, valga la redundancia, de pronto con algún positivo del dopaje y la FIFA lo manifiesta acá. No, los casos ocultos del dopaje, la FIFA los trata o los menciona debido a que esto es quizás la parte más importante de la presentación, donde se puede encontrar un caso positivo de dopaje sin esperarlo, como voy a traer a colación lo que le pasó a uno de nuestros deportistas nacionales del tenis, donde le encontraron un componente prohibido dentro de algo que es muy común en la carne, en las reses, con lo que alimentan a las reses, y ese compuesto está prohibido y pues pudo haberlo consumido en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier alimento. Entonces, es importante aclarar que un dopaje positivo, para que tampoco se le derrumbe el mundo del deportista, puede ser involuntariamente debido que no llevó un conocimiento previo de pronto lo que debe consumir. Y esto hago una aclaración para los deportistas que de pronto me están escuchando el día de hoy, tener mucha responsabilidad. Si vamos a ser deportistas de élite, tenemos que tomarlo muy en serio, porque así como nosotros queremos cumplir ese sueño llamado ser futbolista profesional o deportista profesional o de élite, también tiene unos riesgos
unas consecuencias, unas responsabilidades, me convierto en una figura pública y asimismo tengo que cuidar mis pasos. Están los suplementos alimenticios. Voy a leer un poquito acá. Los suplementos alimenticios son alimentos cuyo fin es complementar la dieta normal y tiene un efecto nutricional o fisiológico. Pueden ser vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos o proteínas, pero también fibra y extractos de plantas y hierbas naturales. Entonces, eso es lo que considera la FIFA como suplementos alimenticios. Aquí también voy a leer una parte aquí donde el estudio de la FIFA de la Universidad de Colonia en Alemania demuestra que el 15% aproximadamente de los suplementos alimenticios en el mundo contenían anabolizantes. Y recordemos que los anabolizantes son prohibidos y hacen parte de las sustancias prohibidas. Entonces, esto porque por desconocimiento, como le hice allí la presentación, los deportistas suelen dar positivos involuntariamente por esto, por comprarnos esos tarritos, por querer ganar masa muscular rápido, no hacer el trabajo y la alimentación debida. Entonces, por querer hacer más, vulgarmente hablando, hacemos menos. Según la normativa antidopaje, ello constituirá automáticamente un caso de dopaje por el principio de responsabilidad objetiva. Entonces, algo que podríamos aclarar es que la FIFA no tiene en cuenta de que yo no lo quise hacer, no sabía, no lo manejan de esa manera. ¿Listo? Y como decía ahí, lo mínimo que debe hacer el deportista es consultar a su fabricante o leer el respaldo de los productos que contienen, y si llega a tener alguna duda de ese suplemento alimenticio, consultar con la fábrica. Me imagino que todos los productos que consumimos deben tener un registro en VIMA y los datos de quien fabrica estos productos. Los medicamentos, es necesario consultar a un médico. Si tenemos un médico, vuelvo y aclaro, que me pueda asesorar y acompañar cuando tenga que consumir algún tipo de medicamento, puesto que presente algo, porque aquí, como lo menciona la presentación, puedo tener un resfriado, un dolor de cabeza, unas náuseas, una alergia, pero para saber a ciencia cierta, necesito saber con un médico si hace parte de esos elementos prohibidos o sustancias prohibidas. Está el uso del cannabinoides, que era lo que les hablaba, más conocidos como marihuana o hachís. En el ámbito del deporte de élite, voy a leer nuevamente acá, no mejora necesariamente el rendimiento deportivo. La prohibición del cannabis durante la competencia la hace la FIFA o la explica por su efecto tranquilizador y porque afecta la capacidad de percepción de los deportistas, desinhibiéndolo. Entonces, hace casi que perder su capacidad de pensar por sí solo o pensar coherentemente. Por eso quizás la FIFA, en este caso del fútbol, lo prohíbe. Por eso mencionaba que algunos deportes no lo prohíben. La AMA, que es la Asociación Mundial de Antidopaje, ha tenido que disminuir los grados con lo que miden, en este caso nanogramos por milímetro a 150, porque han venido encontrando constantemente sustancia de cannabinoides en los deportistas. Entonces, eso quiere decir que la pueden estar consumiendo, como es de libre consumo en muchos de los países, no es legal, y en este caso la FIFA no la prohíbe del todo mientras no esté en competencia. Han encontrado altos porcentajes de ello, entonces han tenido que reducirlo para que si en el caso de que un deportista lo esté haciendo, tenga que reducirlo. Allí hay una aclaración que hace, que dice, sin embargo, el consumo de cannabis el resto de tiempo también conlleva a un elevado riesgo de dar positivo por dopaje, puesto que el organismo almacena el THC y es posible detectar la sustancia durante semanas. Entonces, que si llegó a consumirla durante el día lunes, puede llegar a presentarse inclusive la siguiente semana. Entonces, esto todo lo hace la FIFA con tal de llevar un control minucioso. Más adelante vamos a ver uno de los objetivos de la FIFA, que es llevar ese control minucioso para que en lo posible, voy a adelantar algo de lo que dice la presentación, y es tener transparencia, transparencia en todo. Por eso se llama cuidando la integralidad mundial, la presentación. Perdón, aquí me perdí un poco. La alimentación habitual. La alimentación habitual, bueno, es muy poco encontrado en los alimentos, pero pues aquí hace aclaración y me pareció bastante importante y por eso lo mencioné. Las bebidas calientes. Por ejemplo, en Asia se utiliza una planta, el becho se llama más exactamente,
y es con la que hacen bebidas calientes y esto se considera medicina tradicional china para los resfriados. Entonces, esto puede también dar un positivo en un dopaje. Y algo que también me llamó la atención fue las semillas de amapola, que son perfectas para potenciar el sabor en algunos platos de cremas, sopas, pastas, ensaladas e incluso zumos. Recordemos algo muy importante, que un jugador muy conocido, Paulo Guerrero, peruano él, dio positivo y todo lo que conllevó a su proceso de una sanción deportiva en este caso, debido a que aparentemente sus abogados aludían que él consumió fue un té de coca, de estas semillas de las que hablamos, y pues todo esto lo llevó a parecer a tener bastantes inconvenientes. Hay un procedimiento, entonces para el procedimiento los controles de dopaje persiguen tres objetivos. Lo que les mencionaba anteriormente, preservar y defender la ética deportiva, que es uno de los pilares de esa presentación, proteger la integridad física y mental, psíquica de los jugadores y ofrecer una igualdad de oportunidades a todos los competidores. No sé si vamos bien hasta ahí, profe Aravena. Sí, profe, sí, sí, perfecto. Todo bien, todo bien. Listo, perfecto. Hago esa pausa, puesto que vamos a ver un video corto, 3 minutos dura, para que toda esta carreta que he hablado se entienda un poquito mejor, porque una imagen dice más que 1000 palabras y un video mejor. Y ofrecer una igualdad de oportunidades a todos los competidores. Entonces, esos son los pilares fundamentales, no solamente la presentación, sino los objetivos de la FIFA. Entonces, vamos a ver un video aquí. Mm, ¿Estamos viendo allí, profe? Sí, profe, ahí se ve YouTube. Listo. Un segundito. Listo. ¿Hay sonido, profe? No, profe. No tiene sonido, profe, ¿eh? Profe Peter. Listo, profe, tranquilo. Ya igual esto lo vamos a aclarar.
Listo. ¿Me escucha, profe? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, todo bien. Listo, perfecto. El video habla de lo que vamos a ver ahora a continuación. Igualmente les dejo el link del video para que lo puedan ver más atentamente. Y habla de las siguientes formas. La FIFA basa todas sus decisiones y normas en las particularidades del fútbol con evidencia científica y datos referentes. ¿Sí? La FIFA lleva controles de dopaje con regularidad, para lo que hablábamos anteriormente, para poder llegar a encontrar, inclusive tiene una estrategia, ya vamos a ver, para encontrar en lo posible que, como se dice aquí en Colombia, no le hagan conejo a la FIFA, no le hagan trampa por todo esto que hablábamos ahorita de los cannabinoides. Entonces, la FIFA está llevando una estrategia y esta se implementó inclusive en la Copa Confederaciones del año 2013 y la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Una de sus últimas innovaciones fue el perfil biológico. Entonces, en vista de que recogieron múltiples muestras, tanto de orina como de sangre de todos los jugadores, lo que hicieron fue hacer como un promedio, sacar una media de cuál debe ser el perfil o sustancias que deben haber sobre el cuerpo de un deportista cuando no tiene alguna sustancia prohibida dentro de su torrente sanguíneo. Entonces, allí el perfil biológico es una de las herramientas que está manejando la FIFA, cosa que si alguien llega a estar por fuera de ese perfil por alguna u otra anomalía, sea X, sea Y, patológica o consecuente, la FIFA automáticamente entra como a revisar y hacer un seguimiento. Eso es válido aclarar. Al jugador se le hace seguimiento porque los dopajes vienen debido a eso también, no solamente al azar, como lo muestra el video, sino también porque se le hace seguimiento por anomalías, por cosas extrañas que se le vean en el jugador, rendimientos, y también le hacen muchas veces la prueba a los jugadores cuando vienen de recuperación de una lesión. Entonces, cuando un jugador viene de pronto de una lesión hasta de 2, 3 y 6 meses, la FIFA o los agentes encargados le ponen los ojos, como se dice, a ese jugador a ver si de pronto tuvo una recuperación no debida como debería ser. Las pruebas. Entonces, el video, cuando lo vean, va a ser muy edificativo, pero habla de que aparte de escogerse aleatoriamente, después de una competencia, hago un paréntesis ahí, la FIFA está autorizada a realizar el controles a todos los clubes, a todos los jugadores pertenecientes a sus federaciones o miembros a cualquier partido de la competición que organiza. Las confederaciones, las federaciones, miembros autorizados o autoridades nacionales antidopaje llevan a cabo los controles de dopaje en las competiciones del ámbito de cada región. Entonces, ¿esto a qué va? Que la FIFA tiene unos agentes encargados y tiene unas entidades encargadas. Esas entidades encargadas se encargan, valga la redundancia, de dar aval a algunas organizaciones, lo que hablábamos al principio, de las siglas ONAT, Organizaciones Nacionales Antidopaje. En este caso, la nuestra o los encargados de eso son la Federación Colombiana, que es regida, en este caso, bueno, quien lleva eso, que nos realiza esos controles por parte de Coldeportes. Entonces, no es que la DIMAYOR se encargue de eso, no es que viene un agente de FIFA a un partido después de Millonarios, Santa Fe, a hacer esas pruebas, no lo hacen así. Un agente encargado por federaciones, llamémoslo así, y esas personas o la federación se encarga de atribuirle eso a una organización que es Coldeportes en nuestro caso. Entonces, para que quede más claro, y eso se hace muy aleatoriamente, para tampoco afectar el rendimiento deportivo, ya vamos a ver por qué en la prueba de sangre a un deportista. El video dice que el procedimiento, la toma de muestras se realiza bajo supervisión de un agente de la FIFA, ¿sí? O el ente encargado, que tendría que ser Coldeportes, y está obligado a entregar una muestra. Esas muestras tienen que estar precintadas para que los jugadores tengan eso muy claro, que no se hayan visto adulteradas, manipuladas. ¿Sí? Los precintos deben estar totalmente en orden, todo en orden. Debe o puede ir acompañado de su representante, del médico deportivo del club. Se le pide que haga una muestra de 90 mililitros. En el video muestra cuando la jugadora
saca una prueba de menos de 90 mililitros y aclaran que debe volverse a hacer. Si no lo hace, tiene que esperar, y los agentes también lo harán, esperar hasta que el jugador o la jugadora realicen una prueba de mínimo 90 mililitros. ¿Esto por qué? Porque se van a hacer dos muestras. Una se va para la A y una se va para la muestra B. La B, ambas van a ser conducidas a un laboratorio. Entonces, esto lo que hace es que si da positivo en la muestra A, tiene derecho a apelar y revisan la prueba o la muestra B por si de pronto fue una equivocación del laboratorio o en realidad sí tenía un agente desconocido en su orina. Los laboratorios los determina la FIFA, como les decía, ellos escogen a quién dejan encargados. Y el análisis de sangre, bueno, hago un paro ahí para un momentico, hay que llenar unos formularios para hacer este tipo de procedimientos y eso puede ser asesorado y acompañado de alguien del club. Es importante todo esto para que pronto el jugador no haga algo o diligencia algo mal y pues eso también le lleve alguna sanción. Los procedimientos de análisis de sangre por lo general se hacen antes de la orina y es importante aclarar que el jugador tiene que estar sentado por lo menos 20 minutos antes de que le hagan la muestra, puesto que eso también puede afectar tanto la muestra y lo que menos quiere la FIFA, afectar el rendimiento o la salud del deportista. La muestra que se extrae es menos de una cucharilla, como lo indica la FIFA, de café, para no afectar la salud tampoco del jugador. Y esta muestra de sangre pues también ayuda a orina si puede haber algún agente desconocido en el cuerpo del deportista. También es importante que cuando el jugador vaya a llenar ese formulario, diga a las personas encargadas de su muestra si llegó a tomar días antes o previo a su prueba algún tipo de medicamento. Así como lo muestra en la presentación, la aspirina, la warfarina o los antirreumáticos no esteroides, eso pueden afectar la muestra coagulándola mucho más rápido y eso hace que de pronto cuando vaya a ser examinada en el laboratorio ya no sirva. Entonces, eso también es importante y pues claramente está por la salud del jugador. Entonces, espero pues haya quedado claro el tema del procedimiento. Igual el video les va a aclarar muchas cosas. Como todo proceso también que tiene causas y consecuencias, pues hay unas prevenciones para ello. Quizás en este caso no son 11 reglas como lo llama la FIFA, pero sí son 11 consejos que manifiesta la FIFA. La FIFA pues está teniendo una lucha constante por lo que les decía inicialmente, por lo que encuentran, aunque esto no sale en noticias, esto no es la noticia diaria, pero la FIFA encuentra bastantes casos positivos de dopaje, solamente que no son graves, o en algunos casos de sustancias o en pocas cantidades, si se puede decir, pues igualmente está incurriendo en una norma, pero es un número alto en el cual la FIFA encuentra este tipo de casos. Por eso le está apostando mucho al tema de la prevención, orientando y difundiendo información. Como les dije al principio, en Europa pues lo hacen constantemente. Aquí en América pues hace parte también de las confederaciones, que lo hagan a sus federaciones y así estas pues lo hagan a sus ligas y estas a los equipos profesionales, etcétera, 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 y así podríamos tener una información clara y los jugadores podrían evitarse a futuro inconvenientes. Todos los deportistas deberían estar obligados a consultar periódicamente y de forma responsable la información proporcionada. ¿Por qué? Porque la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, cambia anualmente o añade, ¿sí? Sustancias nuevas, a menos que haya alguna sustancia que se haya disparado durante el año y tenga que cambiarlas antes del año, digámoslo así, 6 meses, porque está siendo recurrente en los deportistas y encuentran que está prohibida y afecta la salud y mental, física, etcétera, etcétera, del jugador. Entonces, modifican este listado de sustancias. Entonces, por eso es bueno que los jugadores consulten este tipo de cosas para que se asesoren. También aclaro que el arquero de la selección Colombia, Montero, él también fue encontrado con un positivo de dopaje.
ya fue aclarada su situación, pero esto también es debido a ese tipo de cosas de no haber sido bien asesorado y tener en cuenta las cosas que va a consumir y consultársela con especialistas. Entonces, todo esto para los deportistas y futbolistas es muy importante. Ser futbolista profesional no es salir en televisión, no es ser famoso, etcétera, etcétera. También tiene una responsabilidad alta, inclusive hasta de su vida diaria y de lo que va a consumir. Increíble, pero pues es cierto. Esas son las 11 recomendaciones o reglas, como lo llama la FIFA, que le haría a los deportistas y que hace y hace mención. Tener en cuenta que uno, doparse es hacer trampa. Entonces ya se afecta al deporte, se afecta a la persona como tal y afecta a los que lo rodean y a quienes creen en esa persona. Entonces, tener en cuenta que doparse ya es hacer trampa. Dos, es informarse. Es importante que el jugador, el deportista se esté informando, como les decía anteriormente, constantemente. Tres, asegúrese de la lista de sustancias prohibidas. Si llega a tener una duda porque siente que eso se siente identificado con esa sustancia por, por el medicamento que está tomando, por el suplemento que está tomando o por lo que va a consumir, asegúrese eso con un especialista. Puede ser inclusive el de su propia EPS. Cuatro, cuide de su alimentación, puesto que también, como lo mencionamos en parte de la presentación, puede haber algún agente que dé positivo y esté dentro de su alimentación, como lo mencioné en este ejemplo de nuestro tenista, que fue en una carne, lo que aluden y lo que apeló él, que fue que lo consumieron y es que es muy seguido en la carne, que se encuentra muy seguido en este tipo de alimentos. Cinco, tenga cuidado de los suplementos. Esto, como lo decía ese estudio, 15% no es un número alto, ¿sí? Pero pues puede llegar a verse usted afectado entre ese 15% de suplementos que está consumiendo por querer ganar masa, por querer tener algo más en su biotipo y pues lo que está haciendo es afectando su organismo inclusive. Seis, no pongas en juego tu carrera, se le puede ir al piso en un abrir y cerrar de ojos, en un inesperado momento. Entonces, la FIFA hace aclaración de esto, puesto que pusimos a Maradona de ejemplo, la FIFA lo hace también, poniéndolo de ejemplo, para evitar ese tipo de cosas. Sabemos todo lo que incurrió en este jugador, muy reconocido, sabemos y reconocemos su talento, pero también sabemos todo lo que conllevó en su vida haber hecho este tipo de acciones. Siete, evite las drogas sociales. Las drogas sociales, pues más que de pronto son las que se consumen a diario, esas drogas, esos tipos de fármacos que pueden ser muy al alcance de la mano, pueden llegar a estar incurriendo en un positivo de dopaje. Ocho, los esteroides anabolizantes son perjudiciales. Aquí de pronto redunda un poquito con el tema de la alimentación y los suplementos, pero este punto lo aclara y lo confirma la FIFA. También, aparte de perjudicar la parte deportiva, la vida deportiva de un jugador, pues perjudica también su salud y pues hasta su vida puede poner en riesgo. 10, perdón, 9, no olvides nunca comunicar tu paradero. Como vimos en alguna de las omisiones, también puede ser causante de no dopaje, pero sí una multa o una sanción similar a ello por evitar un examen o una prueba de dopaje y pues podríamos vernos afectados en muchas cosas. Entonces, no olvidar este dato. 10, nunca niegues hacerte una prueba ni falsifiques una muestra. Casi que parecido al punto anterior, pues esto puede ser tan igual o, o más grave que llegar hasta dar positivo en una muestra de dopaje. ¿Sí? Puede llegar hasta terminarle la vida deportiva definitivamente. Y la autorización de uso terapéutico como último punto y como también un salvavidas en caso dado que tenga que ser necesario. Ya para ir terminando, la FIFA lo que intenta es concientizar, ¿sí? Y como lo dice allí la presentación, intenta generar e interiorizar sobre el jugador un lema que es decir no al dopaje,
Por eso voy a leer otra vez acá, por eso el motivo del organismo rector del fútbol mundial desea concienciar a los deportistas, entrenadores, oficiales y médicos, puesto que estos también se ven afectados muchas veces por la parte del desconocimiento, así como a padres y profesores de los riesgos y las consecuencias del dopaje. Los futbolistas más jóvenes deben informarse para no poner en peligro su carrera o su propia vida, puesto que es la única forma de reducir el mínimo riesgo de consumir, por ejemplo, sustancias prohibidas. Eh, bueno, no siendo más, aquí dejo las referencias de donde saqué la información, de donde obtuve el material. Como les dije al principio, no modifiqué absolutamente nada, simplifiqué al máximo la información para que cada uno de ustedes la tuviera un poco más desmenuzada y pudieran compartirla si lo desean. Yo les voy a compartir este material para que lo puedan guiarse o pueden consultar a este enlace que les va a dar la misma información. Les hago la invitación para que resuelvan un test que hay allí en dicha página y eso también le botan más o menos de 20 a 23 preguntas, les arroja un puntaje de qué tipo de conocimiento tienes sobre el dopaje. Entonces yo en realidad hice esta presentación eh, por dos motivos. Uno, me llamó mucho la atención eh, un día escuchando una charla de un profesional en la parte física, me voy a reservar el nombre, hablaba de que era imposible que ninguno de los jugadores de hoy en día de la élite estuviera inyectado, hablaba él, era el término, pero pues lo que daba a entender era que todos los jugadores habrán tenido que haber recurrido a algún tipo de estas sustancias o quizás otras. Me llamó muchísimo la atención y pues también sobre el tema del lema de la FIFA, cuidando la integridad, ¿sí? De esos pilares, de que todo se haga por igual, que nadie saque provecho. Esas fueron las dos causas que me invitaron a hacer esto. Y pues quizás una tercera, el desconocimiento que había y de pronto que no es una información o unas charlas que sea muy a menudo que se dan y por eso la FIFA lo reitera, que por falta de esa información es que pasan estas cosas. Entonces me pareció importante realizarla, me tomé un tiempo, espero pues más que haya sido de su agrado, haya sido edificativa, que les haya dado algún tipo de información adicional a la correspondiente. Quizás algunos ya hayan tenido conocimiento de estas charlas por las licencias que realizan en la federación, licencia A, B, C, o los cursos ADFA, o estos otros cursos que realiza un entrenador, pero pues es bueno también actualizarse al caso. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Pues yo creería que ya llegamos a la parte de las preguntas. Espero preguntas no muy corchadoras. Mi profe, para abrir micrófonos en caso dado. Muchas Ah, gracias. bueno, profe, primeramente eh, felicitarlo, la verdad las cosas, información bastante importante. La verdad las cosas, a lo mejor como entrenador, formador, no se mete, no se mete tanto en estos temas, pero a modo personal eh, vi bastantes puntos que la verdad las cosas yo de que no tenía idea. Eh, por ejemplo, yo le puedo decir que hay varios jugadores, tanto sub-17 como sub-20, que ocupan el famoso inhalador, ¿ok? Por el tema asmático. Entonces, obviamente, a que nivel formativo no es, a lo mejor no se ve de qué tan mal, porque, pero ya si el jugador llega al fútbol profesional, los inhaladores, precisamente el salbutamol, está totalmente prohibido en el tema FIFA. Entonces es importante ese punto. Eh, y bueno, comentarle que el caso más emblemático, como usted lo dijo varias veces, fue el caso del argentino Diego Armando Maradona, que vulgarmente se truncó en su carrera
en el Mundial de Estados Unidos 94. Y después todos sabemos de que la historia que después de ese Mundial, Diego Maradona no fue el mismo, no fue el mismo. Así que, profe, solamente por mi parte agradecer y bueno, dejarle ahora un poco de que la palabra, tanto a los profesores que nos están acompañando, que son bastantes, tenemos una participación de 30 personas, y bueno, tanto jugadores como profesores, es que quieren hacer alguna pregunta. Me levantan la mano, por favor. Levantan la mano. Profe, Eduard Díaz, ya le reactivamos el micrófono ahí. Ahí está, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 sí. Profe, muy buenas noches para todos, muchachos, buenas noches. Profe Peter, un abrazo, agradecerte por la charla, muy buena. Más que una pregunta, era como hacer algunos apuntes de lo que tú dijiste. En cuanto a la eritroproyectina. Esa es una proteína que segrega principalmente el hígado, el riñón, perdón, en adultos, y el hígado en los fetos. Cuando es sintetizada, pues, o es artificial, se utiliza para la anemia. Entonces, el cuerpo la segrega. Y como sabemos que la anemia provoca cansancio, es una condición propia de la anemia, entonces afecta el riñón. Entonces, esta droga la toman precisamente para eso. Cuando tienen cáncer, que empiezan a fallar la parte renal, la adoptan para ayudar al riñón a que trabaje, porque ya no la produce. Y aparte de esto, hay unos deportistas que aparte de Maradona, que tú decías que Maradona, ¿Qué componente o sustancia, profe? ¿Me mencionabas? ¿Cuál la sustancia o componente? La eritroproyectina. Ok. Se conoce como EPO. Exacto. EPO, correcto. Exacto. Lo utilizan más para el cáncer, inclusive lo utilizan para las personas con cáncer. Por lo mismo, porque afecta el riñón. Y tú hablabas de Maradona, sí. Hay casos donde el consumo de esta droga ha afectado a campeones mundiales. Entre ellos estaba Froome, que tuvo que devolver algunos títulos, e inclusive el dinero. Entonces ahí era como ese apunte de más que todo la eritroproyectina, que es la que más se utiliza. En el fisicoculturismo también se utiliza demasiado la eritroproyectina, más que todos los fisicoculturistas. Es bueno aclarar que hay un ente aparte de la FIFA. De hecho, la FIFA no es la que realiza esto directamente, sino encarga a unas entidades que, como bien lo decía ya, el Comité Olímpico Internacional pues se encarga también de velar y cuidar y estar pendiente y atentos de sus deportistas, en este caso de todas las disciplinas que conllevan los olímpicos. Pero encargan a unas agencias, a unas organizaciones especiales para esto, y por eso no en todos los casos es prohibida. Como tú muy bien dices, algunos fisicoculturistas lo utilizan, pero pues digamos que básicamente hoy me enfoqué en lo del tema del fútbol, pero igualmente muchas gracias, profe, por la aclaración y pues poner en contexto el ejemplo del caso de Armstrong, que es uno de los que conocemos. Inclusive hay una historia a través de una película de él, todo lo que pasó. Bueno, ya todos conocemos la historia. Muchas gracias, profe. Profe Hugo Reigosa, ¿usted quería hablar también, hacer alguna consulta?
eh, a- aportar también de su vasto conocimiento. Muchas gracias, profe Felipe. A usted muy buenas noches. Al profesor Peter, excelente, excelente el tema que estaba tratando el día de hoy. Me agrada mucho ver nuevamente a Peter por aquí en estas lides con el Club Deportivo Independiente, a los profes que nos acompañan, a los chicos que nos acompañan, también un tema supremamente importante. No sé, profe Peter, si usted haya tenido la posibilidad de ahondar un poquitico en esa estupenda investigación que hizo acerca del doping natural. Llámese doping natural, hay cantidad de cosas, ¿no? Hay cantidad, pero por ejemplo, el alcanfor, el Big Vaporub, el eucalipto, todas estas cosas que a manera de infusión, cuando tú, el Vaporub, por ejemplo, cuando tú lo untas cerca a la nariz, pues lo que lleva es que se amplíen las vías respiratorias, al ampliar las vías respiratorias entra mucho más oxígeno, al entrar mucho más oxígeno, pues también hay menos cansancio en el deportista como tal. Entonces, no sé si has tenido la posibilidad de eso y, y qué consecuencias nocivas puede traer. Por ejemplo, el famoso alcanfor, la bolita esta que se utiliza, la echan en agua e inhalan eso, que en agua caliente lo inhalan y entonces eso como que los pone a volar. Dicen los que saben que eso tiene inclusive mmm, se me va la palabra, perdonen, que lo lleva a usted a un éxtasis tal como si fuese heroína por determinados segundos. ¿Por qué? Por la cantidad de oxígeno, por todo lo que se puede generar, por la aceleración cardíaca que se puede generar en ese momento. El eucalipto también lo utilizan, lo mastican en ocasiones y también se puede hacer en infusión. ¿Sí ves? Por eso es que en los linimentos se utiliza tanto el mentol. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque eso es lo que ayuda es a abrir las vías respiratorias. Y obviamente, pues que no, lo he escuchado, no me he dado nunca la tarea de saber qué es. He tenido sí la cosita esa por preguntar, ¿y eso para qué sirve? Mire, esto sirve para esto y para esto y para esto. Pero nunca me he dado la tarea de saber si eso nos trae alguna consecuencia nociva al organismo. Aprovechando que tú hiciste esa investigación, no sé si de pronto tú hayas investigado algo acerca de eso, profe Peter. Hola, profe, saludos. Me alegra nuevamente verlo también. Bueno, no quise ahondar mucho en el tema de estos elementos que mencionas, puesto que casi que quise hacerlo directamente a lo que el ente que nos rige ahorita, como nosotros entrenadores de fútbol, realmente lo que prohíbe, puesto que no llegué a pensar relevantes. La única que sí quisiera aclarar, que me llamó mucho la atención, fue este componente que ya mencionaba el profesor Aravena, lo del tema del asma, porque yo también he tenido que entrenar durante mis años de entrenador a chicos con temas de asma y su principal componente es el salbutamol. Entonces, ese sí me llamó la atención, ahondé un poquito más en el tema, pero pues por eso la FIFA da el AUT, que es la autorización de usos terapéuticos para ese tipo de cosas. Quizás si a modo grosso no soy especialista ni nada por el estilo, lo que menos quisiera ahorita es confundir, sí pensaría que eso tiene que llevar alguna consecuencia al tema de todo esto del Ivaporud, de todos esos que me mencionaste, que traen mentol, alcanfor. Creería yo que lo que no sea natural o no pertenezca al cuerpo, y tú usaste un término que tampoco había escuchado, un dopaje natural, creería que ya uno puede estar dopándose de una u otra manera. Es más, he visto casos donde inclusive a personas, jugadores, lo vi sobre todo en una cancha, perdió el conocimiento y le lograron volver en sí, trayéndole a él el olor sobre su nariz de alcohol. Entonces me llamó muchísimo la atención porque llegué a pensar que eso lo que iba era empeorar y pues lo que hizo fue recuperarle el conocimiento a la persona. Entonces, sí creería que tiene que traer algún tipo de consecuencias. Vuelvo y reitero, no hace parte del organismo, entonces todo lo que no pertenezca al organismo tiene que tomarse como un dopaje, ya sea natural, como dices, o un dopaje sintético, pero pues no ahondé en el tema para no tampoco extenderme y sobre todo regirme a las que maneja la FIFA, sobre todo por lo de la marihuana,
el cannabinoides, que es donde presenta uno de los casos más reiterativos de dopaje. Bien, gracias, profe Peter, gracias. Profe Peter, aquí Angie dice, profe, ¿qué consejo nos das para aquellos deportistas que se sienten frustrados y preocupados porque no ven resultados en su rendimiento y sienten que físicamente no hay cambios significativos, sino retrocesos en esta cuarentena? No sé si me alcanzó a escuchar, a entender. E incluso la pregunta está ahí Bueno, en el chat. ¿Qué consejo nos das para aquellos deportistas que se sienten frustrados y preocupados porque no ven resultados en su rendimiento y sienten que físicamente no hay cambios significativos, sino retrocesos y más en esta época de cuarentena? Yo, a mi punto de vista, es una consulta más parte física para un preparador físico, pero invito a todos los profesores, incluir también al profe Tópaga, que su especialidad en la parte física, si nos pueda ayudar un poco con esta pregunta. O usted, profe Peter, también, o a todos los profesores de que estamos acá. Vale, bueno, para quizás responder ahí y ya algún profesor que se sume. Bueno, usted muy bien lo ha dicho, quizás es una pregunta más para un preparador físico y creería yo que también para una nutricionista o un dietólogo, puesto que todos los organismos actuamos y trabajamos y somos diferentes, y quizás lo que podría responder es que se sienta frustrado, que no está viendo avances, y sobre todo en esta cuarentena, ahí quisiera aclarar algo. Ahorita en esta cuarentena es donde podemos hacer de esto un arma para usar a mi favor o en contra. ¿Por qué? Porque si tengo una muy buena alimentación, lo decía la psicóloga Karen, una higiene de descanso, o sea, un sueño que no me esté acostando tan tarde estos días y no me esté levantando tan tarde. Una muy buena alimentación que no me lleve al tema de subirme de peso o lo que esté haciendo es generando más antioxidantes en mi cuerpo y no los esté expulsando porque no estoy haciendo ni siquiera ejercicio. Eso sí puede conllevar a un arma en contra. Un arma a favor es que ahorita al no tener una rutina diaria, de pronto de un diario vivir de un corre-corre del colegio, el trabajo, o tener que ir a entrenar, el transporte diario, las tareas, bueno, tener que desplazamientos y tiempo que se nos perdía, ahorita lo puedo manejar mejor en casa, podría llegar a tener un mejor resultado, ¿sí? Entonces yo creería que cada deportista tiene que ser consciente de ello. Ya los especialistas médicos podrían ayudar más. Yo no podría recomendarle a un jugador que en la mañana coma queso para que le aporte el tema del calcio y no le caiga pesado y todo este tema de la avena cuando de pronto su cuerpo no lo asimila. Hay gente que es intolerante a la lactosa. Entonces, a partir de allí, yo estaría siendo irresponsable aconsejando. Pero para que pronto se sienta frustrado, si se siente frustrado, ahorita lo que más conveniente que pueda hacer, y eso también encierra un poco la presentación, es nada que no sea natural es bueno. Y sobre todo, si hacemos bien cada parte, en algún momento de la presentación cuando la estaba realizando, yo veía que muchos de los suplementos suplementos o vitaminas de las que uno adquiere artificialmente en el mercado, podrían llevarlo a uno un positivo de dopaje. Entonces yo decía, bueno, al final cada un jugador de estos, ¿cómo se va a dar de cuenta? Cuando él va al supermercado y lo que primero escoge es lo que tiene en la mano. Entonces yo lo que llegué a pensar era que no hay nada mejor para un deportista que se alimente sanamente, y que es sanamente lo que conocemos y nos dicen nuestros abuelos desde siempre. Fruta y verdura. Sabemos que eso tiene vitaminas, minerales, que era lo que habla la FIFA, que es un suplemento alimenticio, y el zinc, que es lo que refuerza o es el mejor alimento para los organismos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo mejor creería es alimentarse con muy buenos alimentos naturales. Por ahora, nada de suplementos, no veo que sea necesario hasta que yo tenga una muy buena alimentación balanceada. Exacto, exacto. Profe Edward, profe Tópaga también.
Ya. Acá, profe Edward también quiere mencionar algo y después el profe Topa. Sí, mi profe. A ver, yo tengo, no, decimos nosotros que no tenemos la verdad absoluta, pero algo que tenemos que tener claro, y en la parte física que es tan importante, es que todos los cuerpos no son iguales. Entonces no podemos decir que con esta dieta, entonces va a empezar a subir masa muscular o físicamente va a ser más ancho, más grueso. No. ¿Por qué? Porque precisamente para eso se utilizan los nutricionistas, se tiene que hacer una rutina específica para el objetivo. Entonces no podemos decirle a un conjunto de jugadores qué pueden hacer para que suban de peso o para que incrementen masa muscular. Ahora, el descanso, la alimentación es básica, dependiendo del objetivo que tú quieras. Porque si tú estás subido de peso, no vas a empezar a comer después de que sales de entrenamiento, entonces te vas a comer una hamburguesa o te vas a comer una pizza, porque obviamente no te va a hacer bien. Como hay gente que se puede comer una hamburguesa y una pizza y ni sube ni baja de peso, sigue estable. Entonces depende del somatotipo que tenga el individuo. Básicamente ese sería de pronto mi punto de vista de la pregunta. De pronto que quede contestada la pregunta, que sea el aporte. Profe, pues ahí tú nos has, no, muchas gracias, profe, porque tú nos has traído a colación, eso sí se lo puedo decir ahorita a los chicos para no extendernos mucho más. No hay una verdad absoluta sobre qué podrían en realidad ayudarlos a ustedes, porque como lo decía el profesor Eduardo, hay un grupo, hay un nicho de jugadores donde todos los organismos son diferentes, pero hay unas bases. Pues esas bases es una alimentación, ¿sí? Una alimentación balanceada. Yo estoy seguro que ahorita en Internet encontramos muchas cosas, pero también asesorados de un especialista, un profesional. El tema de la alimentación, como un nutricionista, un dietólogo, podrían darles unas recomendaciones que asimila su cuerpo bien y que no. Y yo siempre he dicho que el mejor médico es uno mismo, respetando la profesión de los médicos. Pero lo digo ¿por qué? Porque cada quien conoce su cuerpo. Nadie lo conoce mejor que cada uno. Entonces, la alimentación, el descanso. Pues el descanso es importante porque si no tenemos un muy buen descanso y estamos durmiendo hoy 5 horas, mañana trasnoche más, entonces duermo 4, 3, después duermo 8 y después intento recuperar el sueño perdido, que sabemos que eso no se recupera, entonces duermo 10 horas. Esa parte hace que también se vaya afectando el organismo, empezando el tema mental, el cerebro. El tema del ejercicio, ¿sí? Es importante el ejercicio, por lo que les mencioné hace un poco. Hacer ejercicio ayuda a quemar antioxidantes, calorías, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros estamos comiendo, muchas veces nosotros, ¿a dónde lo estamos dejando? No solamente en un baño, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta, que el deporte ayuda a oxigenar la sangre y es como un motorcito y nosotros estamos respirando oxígeno y botamos dióxido de carbono, pero entonces si no hacemos ejercicio, pues los antioxidantes se van a estar ahí estancando en el cuerpo. Y último, que eso atribuye mucho al tema de la cuarentena, ya para acabar, el tema de la higiene, es importante una higiene adecuada, responsable, pues para que también todo este tema de lo que está pasando no nos afecte. ¿Listo? Esas serían las bases para responder un poquito la pregunta. Agradecer al profe Eduardo ahí, recalcó ello, y pues ya consultar con un especialista. No sé si hay alguna otra pregunta, profe. No, el profe Samuel Topaga quiere dar alguna opinión sobre eso también. Profe Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente. Muy buenas noches, profe Peter, para felicitarlo por la locución que hizo. Profesor Aravena, profesor Rayosa. Es que el asunto no es tanto de la alimentación, no es tanto del ejercicio, porque es que hay una planeación dentro del proceso que ellos llevaban. Entonces ahorita cambia el sistema, la parte emocional, la parte nerviosa, la parte psicológica, y como están tan quietos, entonces no es la misma preparación que ellos venían teniendo. Entonces ahí es donde hay unos bajones a nivel muscular,
a nivel físico, a nivel fibra, a la parte esquelética, su fibra esquelética. Entonces, se queda ahí resumida en ese sistema, en el sistema que llamamos quietud. Entonces, de ahí no se pueden pedir resultados porque si ellos no siguen trabajando igual que venían haciéndolo, pues lógicamente van a tener un bajón a todo nivel físico, corporal, muscular, tejidos blandos, tejidos buenos. Esa sería la determinación, que no se preocupen. Lo que pasa es que no es lo mismo el entrenamiento que llevaban al entrenamiento que tienen ahorita, porque es que ahorita no están haciendo absolutamente nada. Simplemente una activación de pronto, un calentamiento, un estiramiento, velocidad o un trote, y eso no da resultados en la parte física como tal, y lo único que uno mantiene es una carga a nivel nerviosa, que eso también ayuda a que la parte muscular se baje. Profe, eso era mi punto. Quiero felicitarlo, profe Peter, por su intervención hoy. Profe Aravena, me encanta saludarlo y verlo, hacía días no lo veía. Entonces, ese es mi aporte, profe Peter, en su alocución. Con mucho cariño, hermano. Vale, vale, profe, muchísimas gracias. No, no, muchísimas gracias, profe. Agradecerte por esas palabras. Yo digo que la academia y la experiencia forman a cualquiera. En este caso, yo sobre todo digo que la experiencia tuya nos aporta mucho. Muchísimas gracias, profe, por esas recomendaciones. Vale. Profe Aravena, no sé si hay alguna otra pregunta. No, la verdad las cosas, creo que nadie más tiene, no sé si algún otro profesor, algún jugador, algún padre de familia, que ahí veo ahí a uno o dos, quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, eh, charlar de algún punto. Eso, si no, mi profe Peter, dejamos hasta acá. No sé si usted quiere ahondar en algún tema en específico. Sí, no, no, ya. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, claro, profe. Profe Peter, el sistema, por ejemplo, cuando la prueba antidoping se da, ¿no? Se conjura que sí es cierta. ¿Quién es el responsable ahí, el atleta o como tal el club? Se escucha entrecortado, mi profe. Bueno, a ver, en una partecita. La prueba se hace y da resultado positivo. ¿De quién es la responsabilidad, del club o del atleta? ¿Y quién se hace responsable por la multa o por la sanción o eso en esta parte? Es, es, es una muy buena pregunta, profe, y pues la verdad esperaba que me la hicieran. En algún momento yo también tenía esa duda. Directamente es al deportista, ¿sí? Es casi como ese hijo ya mayor de edad, pero sigue siendo hijo de la persona, comete una acción. Entonces va directamente la sanción sobre esa persona. Puede recaerle a su familiar, en este caso a un club, cuando hay más de dos, cuando se notan a más de dos jugadores reportados dentro de las pruebas antidoping, puede recaer. Y si hay, que no creería, pero podría llegar a pasar, confabulación de este tipo de cosas, entonces caería una cierta responsabilidad sobre el club y claramente está, por eso en la parte de las consecuencias se hablaba la parte económica, que muchas veces el jugador tenía que hasta devolver el dinero y quedaba endeudado porque tenía que seguir pagando unas multas. Entonces, es triste llegar a escuchar que a un jugador o a un deportista le pase eso, pero pues es casi que las consecuencias de sus actos. Pero si llegase a haber más de dos, lo que hacen los organismos es tratar de disuadir a ver si algo tiene que ver el club o la agremiación, no sé, etcétera. Y si se le hace a más y resultan a más de dos, la sanción ya vendría sobre un colectivo. Profe, otra pregunta. Hoy es desconocer la regla, ¿lo exonera o conociendo la regla lo castiga? En esos dos puntos, ¿qué claridad hay? No, aquí es un tema subjetivo, o sea,
como lo decía en una de las frases, es un tema de conocimiento. Y si digamos que el jugador desconocía en su totalidad, aquí el tema es el hecho de que lo cometió, ¿sí? Se supone que a lo que se apoya la FIFA es que el jugador o el deportista lo mínimo que tiene que estar haciendo es asesorándose. Y los clubes velar por sus jugadores. ¿Y cómo sería? Asesorándolos e informándolos. ¿Sí? Porque aquí toda acción, digamos que la FIFA no tendría como una definición para decir, bueno, está bien, usted desconocía el tema. No. O sea, si tú vas a ser deportista de élite, tienes que conocer qué tipo de cosas. Sí, sabes que hay un examen antidopaje, pero también tienes que saber qué tipo de cosas estamos revisando en ese examen. Listo, profe, pero O sea, por siempre hay culpabilidad. ejemplo, dime, sí, por ejemplo, en el sentido de la parte federativa, por ejemplo, la sub-20 y eso, que son muchachos que realmente no conocen los sistemas, sobre todo en esa parte médica, ¿no? Que a veces la falta de la parte médica dentro de esas categorías hace de que el jugador no se prive de muchas cosas. Si realmente en este momento, o no digamos en este, sino anteriormente y ahora pues, si existiera el control doping, yo creo que hubiese más de uno en esa partitura. ¿Qué opina usted, profe? Bueno, es importante aclarar también que estas pruebas las realizan con regularidad y no siempre. Entonces, eso es bueno aclararlo. Dos, que esto lo realizan pues es a jugadores en las competencias FIFA. La FIFA, cuando de pronto se meten directamente a realizarlo, no es la palabra, pero está más pendiente en las competencias FIFA. Llamémoslos Copa Confederaciones, Mundiales, todas estas copas que organiza directamente la FIFA. Ya lo que hace, por ejemplo, el fútbol profesional colombiano, que lo maneja la DIMAYOR, tiene que ser velado por la federación. Y la federación, como lo dije en la presentación, lo regulan bajo el Coldeportes, ¿sí? Pero el tema para aclarar eso de los sub-20 y demás, cuando el jugador ya va a entrar a élite o es de élite, ya empieza a realizarse este tipo de pruebas. No conozco, tampoco quiero decir algo que no sé, pero no conozco que se le hagan en jugadores aficionados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también representaría un tema de un lucro, un dinero aparte, ¿sí? Entonces, una logística, etcétera, etcétera. Y pues el control tendría que ser también más riguroso, inclusive. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante que un chico sub-20, aunque no se la realizan en un torneo de los de competencia aficionada, es importante que lo conozca, ¿sí? Que lo conozca porque en cualquier momento pues puede dar ese paso gigantesco al fútbol profesional y como la realidad pasa tan rápido día a día, puede ser que pasó del fútbol aficionado al fútbol profesional y por su talento o su rendimiento ya inclusive va a jugar, va a debutar en el fútbol profesional y no tuvo tiempo sino para soñar, para preparar ese momento de debutar y hacer bien las cosas, pues pasó por alto temas como este. Bueno, listo, profe. Muchas gracias, hermano. Listo, profe. Profe, muchísimas gracias a esos jugadores, padres de familia, por haber acudido. Espero pues que haya sido edificativa la charla, que se haya podido aprender cosas nuevas. Yo sé que sí. Y pues la idea es que, como le decía el profe Edward, pues aquí no hay una verdad absoluta, pero pues es importante contribuir al conocimiento, sobre todo en estas instancias que no tenemos la posibilidad de ejercer directamente en campo el conocimiento de cada uno de los entrenadores. Y pues, ¿por qué no? Recíprocamente el talento que tiene cada uno de los jugadores. Muchísimas gracias a todos. Espero pues que tengan una muy buena noche. Tener en cuenta las 4 recomendaciones que di. Un buen descanso, una buena alimentación, una buena higiene y entrenar. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe Aravena, profe Samuel, profe Eduard. No sé qué otros profes tienen allí. Jugadores, padres de familia, muchísimas gracias.
Espero que Dios los bendiga. Espero volver a realizar una charla de un punto muy importante, ya para acabar, porque los que están hoy en día o estuvieron en la charla, estoy seguro, no solamente en esta, sino en sus entrenamientos virtuales, estoy seguro que son esos jugadores o jugadoras que sueñen con ese día, algún día poder jugar fútbol profesional. Eso los hace jugadores especiales, ¿sí? Porque también hay jugadores espaciales, los que andan por ahí esperando que retome todo para decir, bueno, otra vez, ¿qué es lo que hay? El especial el especial no espera a que llegue el momento, sino se prepara. El espacial espera el momento para decir, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Por qué digo todo esto? Porque próximamente a futuro vamos a ver si Dios mediante hacemos una charla del jugador especial y el jugador espacial. Ese que en verdad sí se prepara y ese jugador que solo espera la oportunidad y pues muchas veces por eso no le alcanza. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buena noche. Listo, profe. Entonces, despedimos acá, llegamos hasta acá, a todos los profesores, a todos los jugadores, a todos los padres y de familia. Y bueno, seguimos en esta charla de capacitaciones. La verdad las cosas son sumamente buenas y ya durante la semana vamos a ir detallando cuáles son las capacitaciones de que vienen. Por ejemplo, yo el día jueves, para tanto la sub-17, sub-20 y sub-19, voy a hablar sobre los principios tácticos defensivos. Entonces, insisto, la invitación está abierta, es cordial para todos, todos aprendemos de todos y que esta parada obligatoria no sea una excusa para no aprender o no ser mejor persona. Así que eso, profesores, jugadores, padres de familia, un abrazo fraterno y nos estamos viendo más adelante. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profes. Vale, chao, chao. Chao.